Buenas noches, estamos en otro programa de RM acá en A24, esta vez con uno de los hombres claramente más buscados de la semana, el gran protagonista, intuyo que involuntario también, el ministro Sergio Berni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Nos tuteamos o va con usted? No, yo no tengo problema, yo no sé de tutear. Perfecto, pero va a quedar como raro si yo te... No importa, vamos a ordenarlo. Haga como se sienta mejor. Como si supiera. ¿Presentaste la renuncia a lo largo de este conflicto en algún momento? No, porque al contrario, me parece que un ministro que maneja un conflicto con toda su cadena de mando policial, a pesar de todos los intentos por quebrar eso y no se pudo, me parece que es un mérito que tiene que ver con la atribución de la conducción. ¿No te la pidieron tampoco? No, por el contrario, lejos de pedir una renuncia. Una cosa es lo que pasa en la televisión, una cosa es los que opinan permanentemente en la televisión, algunos de ellos lo hacen de manera objetiva, otros lo hacen de manera equivocada y otros lo hacen de manera interesada. Hay de los tres. En el mundo de la televisión hay de los tres, pero otra cosa es lo que pasa en la calle. En la calle había que manejar un conflicto que todos sabíamos que iba a venir, un conflicto que sabíamos cómo se estaba preparando y había que buscar una definición de cómo solucionar ese conflicto. Yo aprendí que hay dos tipos o tres tipos de funcionarios. Están aquellos que prometen mucho y no hacen nada, y después están aquellos que hacen lo que se puede, y hay un pequeño grupo que somos aquellos que creemos que hay que hacer lo que se debe. En ese sentido, el problema de la Policía de Buenos Aires no es que viene arrastrándose hace un año, dos, tres o cuatro, es estructural y nadie tuvo los recursos, la voluntad o la intención de generar soluciones profundas para problemas estructurales. Pero a ver, déjame hacer una pausa ahí. Recién decías, esto se veía venir. Y justamente es a donde se apunta cuando dicen por qué lo terminan felicitando, cosa que hizo el gobernador Kicillof públicamente a Sergio Berni en lugar de cuestionarle o pedirle la renuncia, aún sabiendo que podía llegar a haber un conflicto de esta envergadura, no tuviste la capacidad, la interlocución o la información como para poder frenarlo. Tuvimos la información. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sí, claro, ¿cómo no íbamos a saber que iba a pasar? No hace falta ser un especialista para saber lo que estaba a pasar, estaba en las redes sociales, el malestar está latente, a ese malestar se agrega la pandemia, la escasez, hay un montón, por ejemplo, nadie comprende que el policía, a raíz de la baja cantidad de sueldo que tiene que subsistir haciendo horas extras, que esas horas extras se terminaron a partir del momento que empezó la pandemia, porque se cerró todo por la cuarentena, por un montón de situaciones, sabíamos que era un problema que se venía muy complicado. ¿Cómo se resolvían estos problemas anteriormente? Entre gallos y medianoche, domingo a la noche se sientan los dos o tres interesados de llevar agua a su molino, y se esconde la mugre bajo la alfombra, se extorsiona al ministro de Seguridad y el ministro de Seguridad firma lo que le piden. Nosotros ese camino no lo íbamos a hacer. ¿Esta es la forma que se solucionaban los conflictos hasta esta gestión, decís? Siempre, yo desde que conozco esto fue siempre así. Me abrís muchas puertas y quiero volver, digamos, al tema de si fue una resolución exitosa la tuya o no, aún sabiendo, no pudiendo impedir lo que pasó. Sí, que pero se puede si yo impedir. le pregunto, si yo le pregunto te doy un ejemplo, Cristian Ritondo, si fue extorsionado para solucionar los problemas de la policía bonaerense durante la gestión de Vidal. Le va a decir que no. ¿Y vos crees que sí? Mire, a mí me llama la atención, fíjese una cosa, hagamos un análisis. Usted me pregunta, la gobernadora Vidal había prometido a la policía de la provincia que cuando fuera gobernadora iba a equiparar sus sueldos a los de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Lo hizo? No. No lo hizo. Además, espere. Además, hay algo que hay que explicar. La policía, como no tiene sindicato que defienda sus paritarias, la policía no tiene paritarias, lo que se hacía, estaban en sus aumentos de sueldo, iban enganchados a los aumentos de sueldo de educación. El año pasado, no el anterior, ¿se acuerda de ese conflicto importante que tuvo la gobernadora con los maestros que pararon un montón de tiempo?
para levantar ese conflicto la gobernadora tuvo que poner mucho más plata de lo que pensaba, y como las cuentas nos le daban, a pesar de que la provincia recibía plata y estaba totalmente, recibía endeudamiento, para compensar ese aumento que le dio a los docentes, ¿qué hizo? Desenganchó a la policía de los aumentos docentes. Por lo tanto, la policía se quedó sin aumento, a tal punto que Vidal terminó la gestión con el sector policial con un 30% por debajo de su poder adquisitivo. Eso es todo un dato. Sin embargo, eso en cuanto... la Quinta de Olivos, Sergio, no quiero interrumpirte, pero la Quinta de Olivos fue rodeada de personal policial de la bonaerense bajo tu gestión, no la gestión de Vidal y Ritondo. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Pero digo, ¿por qué qué manifiestan un malestar semejante a esta gestión y no se lo hicieron con todo lo que contás de la gestión anterior? Y ahí tiene la respuesta. No la tengo, te la estoy contando. Bueno, póngase un poquito más de imaginación. No tengo Entonces, imaginación. La verdad que esto es una situación que había que solucionar. Para solucionar esta situación se necesitaba el tiempo suficiente para hacer toda la logística administrativa y tomar las definiciones, porque no es solamente un anuncio, para hacer ese anuncio que hizo el gobernador y para llevar adelante un reclamo histórico de 1943, porque este reclamo empieza en 1943 cuando se crea la Policía Federal. Sí. Desde 1943 hasta ahora ningún gobernador lo pudo solucionar. Para solucionarlo necesitábamos entre 4 o 5 días de tiempo, que fue lo que hicimos el día lunes o el día martes con el jefe de gabinete, que en esa conferencia de prensa dijimos que el día viernes, entre el día jueves y el día viernes, la policía iba a tener cuáles eran las definiciones que había tomado el gobierno de la provincia. Para todo esto había que garantizar la seguridad, había que garantizar que la cadena de mando funcione, porque no nos olvidemos, y después si quiere entramos en detalle, que la policía estuvo trabajando, pero no solamente estuvo trabajando, lo más importante es que la cadena de mando estuvo intacta durante todo el conflicto. Pero nunca estuvo en riesgo la seguridad de los bonaerenses. Nunca estuvo en riesgo la seguridad de los bonaerenses, nunca estuvo en riesgo una rebelión policial, y lo que teníamos en la calle, además de que era una mezcla, ¿no? Porque estaban retirados, exonerados, gente con sumario, gente que no tenía nada que perder, que sabe que tarde o temprano están afuera. Después se mezclaron intereses de aquellos que barra bravas, los que siempre están como cuervos prestando sus servicios para generar lío, ¿no? Hay toda una industria de generar lío, de generar violencia. Cuando no son barra bravas, son diferentes organismos que aquellos que conocen la provincia de Buenos Aires saben que existen. Es como una empresa de generar lío que son rentados. ¿Vos sabés quiénes son, a quiénes responden? No, eso ¿Vos sabés a qué intereses políticos responden? No es que responde, esos son rentados. Hoy responden a uno, mañana responden a otro. Es un aparato que se alquila para acompañar, por sobre todas las cosas, la logística, que es lo que vemos en los partidos de fútbol, lo que vemos en actos políticos, lo que vemos... A la gente hay que hablarle claro, esto existe. Negarlo sería una hipocresía. Si lo conocés, teniendo en cuenta, digamos, la responsabilidad y el lugar que ocupás, ¿no deberías denunciarlo? Mire, una cosa es saber que existe, una cosa es saber cómo funciona, otra cosa es la manera en que se van cometiendo los delitos. A partir de ahí es cuando nosotros intervenimos y hacemos las denuncias correspondientes. Yo no tengo ninguna duda que a partir de todas las denuncias que se han realizado en estos 3-4 días, la justicia en su investigación va a empezar a separar la paja del trigo y poder determinar esto. Ahora bien, acá viene lo importante. Acá lo importante es entender por dónde empieza este conflicto, por dónde empieza y por dónde se mantuvo siempre tabicado, que eso es lo importante. A ver. La policía tiene diferentes policías, ¿no? Para que la gente lo entienda. La infantería, la caballería, el grupo halcón, grupos especiales como la UTOY, como el GAD, y tiene un grupo de policías que se llaman las policías locales. Esas son las policías que pertenecen, para que la gente se ubique, a Chocobar. Esas policías que tienen 6 meses de entrenamiento, le ponen una pistola, el uniforme y lo sacan a la calle.
Después discutimos si está bien, si está mal, pero lo que no se puede hacer es tener una persona así formada sin ningún tipo de control en la calle. ¿Y por qué digo ningún tipo de control? Porque esto durante estos años fue muy manejado, no fueron controlados, y no solamente no fueron controlados, usted calcule que en cada municipio, por ejemplo, si vamos, ayer yo estaba en el municipio de Lanús, en Lanús, por ejemplo, tienen 700 policías locales con 3 comisarios. Por lo tanto, no tienen cadena de mando. Por lo tanto, no saben lo que es el mando. Porque el mando es un ejercicio. ¿Qué hay gente, a ver, estás diciendo que la policía local prácticamente es anárquica, hay gente anárquica armada? Prácticamente no. Era anárquica, absolutamente anárquica, absolutamente anárquica. ¿Por qué anárquica? Porque 6 meses le ponen una pistola, le dan el uniforme y lo sacan a la calle. Llegan a la comisaría, en la comisaría hay 3 comisarios para 600 personas, y que como no tienen, y acá hay otra cosa que hay que entender, como no tienen control, ¿no? Aquellos oficiales jefes que los tienen que controlar y ven que no están bien disciplinados, le aplican disciplina. ¿Qué pasa? Hay gente que no tiene vocación de servicio. ¿Qué le aplican disciplina? La disciplina que tiene que tener, mire, no se puede ejercer la profesión. ¿Pero qué quiero entender? Disciplina. La disciplina. Y sí, la disciplina, hay una disciplina desde. Pero para entender de lo que estamos. Bueno, está bien. La disciplina es un ejercicio de la actividad. Sí, está bien. Esta disciplina requiere una exigencia por parte de esta policía que nunca fue entrenada. Policía que fue reclutada, no se hizo una selección, entró lo que venía, y muchas veces se reclutó de este tipo de policía como si fuera un plan social. Entonces, en lugar de darles planes, les daban un cargo a la policía, y casi estás equiparando eso. Fue muy. O sea que la policía local la entendés como una policía de segunda, tercera o cuarta, no como lo que es la bonaerense. Lo dijimos siempre. ¿Es una policía de cuarta? No ahora, de cuarta no. Pero si me decís que en lugar de un plan te dan un... No digamos cosas que no son. La policía local es un elemento que en muchos países del mundo funciona muy bien. Sí. Ahora, pero acá hay que darle un plan y darle... Pero espere, déjeme hablar. Sí. La policía local en muchos lugares del mundo funciona muy bien. Ahora, si usted no cumple con los requisitos que tiene que tener una policía local, que es capacitarla, profesionalizarla y controlarla, tiene los problemas que tiene. ¿Por qué no se lo controla? Porque cuando salían de las escuelas, iban a las comisarías a trabajar, los comisarios te tenían que aplicar las normas de rutina de la disciplina, y muchos no las entendían, y acá empezó un juego perverso. ¿Y ese reclamo vos decís que viene de esta policía? Es muy difícil comprender. Acá empieza el juego perverso. ¿Dónde entra este juego perverso? En la lucha contra las mafias que la gobernadora Vidal decía que tenía contra las policías, y era todo un marketing de denuncias. Cuando la policía... 35.000 sumarios, no la voy a venir a defender a Vidal, pero vuelvo a lo que te preguntaba antes, a ver si me lo puedes explicar. Digo, dijo Vidal, voy a luchar contra las mafias. 35.000 policías, acláramelo por favor, pero yo te digo, por lo menos lo que entendemos nosotros, 35.000 policías sumariados. Aún así no tuvo la revuelta, no sé, como asonada o como quieras llamarlo, que tuvo tu gestión en el marco de la administración de Kicillof. ¿No fueron 35.000 sumarios? ¿Si eso no es lucha contra las mafias? A ver, hágame un resumen. No logro comprender su razonamiento. Vos decís que Vidal tuvo un marketing de la denuncia. Sí. O de la denuncia o del marketing no de la denuncia, de anunciar, ¿no? Voy a ir contra las mafias. Vidal, ¿abrió 35.000 sumarios o no? Sí, 36. ¿36? Gracias por la corrección. ¿Eso no es ir contra las mafias? ¿Buscar no. 35.000 policías de la bonaerense que estén en condiciones de ser sumariados? ¿Cuánto resolvió? No tengo la menor idea. Bueno, entonces si me deja terminar, se lo voy a explicar. A ver. Primero. Qué poca paciencia me tiene. No, Bernie. Ahora vamos a empezar. Ahora usted no me deja, me interrumpe dale. y tiene un concepto que yo le voy a explicar. Dale. Yo le hago una pregunta. Si usted si fuera docente, si fuera la directora de una escuela, y en un aula ve que un tercio de los chicos repiten, ¿no se prendería una luz de alarma? Sí. ¿De quién es el problema? ¿Los chicos o de la profesora? Sí, del docente. Si usted tiene 90.000 efectivos y un tercio de sus efectivos son sumariados, ¿no se le prendería una alarma? Sí.
y no se le prendió. Bueno, fue y buscó Entonces, algo que no habían hecho gestiones anteriores. No quiero defender a Vidal, bueno, pero entonces, no necesita que la partamos de una base. Un cuarto de la policía sumariada, a nadie se le prendió una alarma. Pero acá viene lo peor. Abrió, como usted bien dijo, 36.000 sumarios. Explicarle a la gente qué significa abrir un sumario. Cuando Un hay una denuncia sobre un policía, se le abre un sumario. Sí. Pero nunca los resolvió. Se fue con 30.000 sumarios abiertos. Le doy un caso, que es el que me acuerdo porque es ¿Cuántos abiertos? 30.000. Durante sus 4 se fue y dejó... Yo chequeo, no tengo por qué no creerte, digamos, porque si no voy y lo chequeo ahora, Pero efectivamente... si quieres le doy la cantidad. No, está bien. Le puedo dar la cantidad exacta, con número y... No importa. ¿El suyo? No, Dale. el mío. No, dale. Le puedo dar los números exactos. Y acá viene el problema. Fíjese, en esos 30.000 denuncias hay de todo. Una denuncia anónima diciendo tal comisario no me gusta, pum, sumario, apartado, se iba a la casa, seguía cobrando el sueldo. ¿Eso puede ser? Los sumariados siguen cobrando el sueldo en la casa. Claro, fíjese una cosa, el caso que más gracia me causó. Un policía de General Lavalle, si no me equivoco, el legajo creo que es 40-26 del 19, el expediente, jugando al fútbol, rechaza una pelota y le pega muy fuerte a la pelota y fractura a un contrincante. Que en todo caso, si fue una falta de tarjeta roja, ¿qué hizo? Se le abrió un sumario, hubo una denuncia, asunto interno, se le abrió un sumario. En el sumario se pedían 60 días de suspensión. Eso fue el 20 de marzo del 2019. Yo me entero de esa causa en marzo de este año. Estuvo un año ese policía en su casa, sumariado, cobrando el sueldo. Si yo no me entero de ese caso, lo rescato, miro y aplico la sanción o no que tengo que tener, ese policía sigue cobrando el sueldo en su casa. Como él, hay más de 1.700 casos que tenemos que ir cerrando uno por uno. Ahora bien, cuando usted tiene un sumario, cuando abre un sumario, tiene que abrir una investigación. En esa investigación, si usted entiende que se cometió un delito, lo sanciona y hace la denuncia. Si no, lo tiene que cerrar y decirle al policía que vuelva a trabajar. Y mientras tanto siguen cobrando, digamos. Mientras tanto está en su casa, sí, cobrando. Sí. ¿Me sigue? Sí. Bueno, este policía, al cual se le pedía 60 días de sanción, estuvo un año con... para entender, Vidal anuncia una lucha contra las mafias basada en 36.000 sumarios que nunca fueron resueltos y se quedó solamente en el anuncio. Exactamente, solamente el anuncio. Ahora si nosotros seguimos al ritmo que resolvió esos problemas Vidal, dentro de 10 años íbamos a empezar a terminar de cerrar estos sumarios. ¿Y qué empezaste? ¿Cerrar sumario? Empezamos a cerrar sumario. O sea, que gente que estaba en la casa iba a dejar de cobrar. Gente que estaba en la casa, ¿a usted le parece que yo puedo echar a una persona como el caso de recién? No. ¿Qué hay que hacer? Reincorporarlo. Reincorporarlo. Bueno, de esa revisión que estamos haciendo ya reincorporé 451, di de baja 172 y sigo. Ahora, esos 451, porque también se juega con que Bernie reincorporó 451 policías que estaban exonerados. No. Nunca fueron exonerados, estaban en esta especie de limbo y cobrando. Estaban en su casa cobrando, había que resolver la situación. Los que entendimos que no podían seguir en la policía fueron 172 y los echamos, y los que 451 volvieron a su trabajo, entre ellos este señor que cometió un FAU jugando al fútbol. Ahora, yo le hago una pregunta. Sí. ¿Eso es luchar contra las mafias? ¿Tener un policía un año pagándole el sueldo en la casa sin ningún motivo? Así le puedo decir caso por caso. Pero por lo que decís, a ver si estoy equivocada, pero por lo que decís, toda esta gente que empieza a ver que se cierran sumarios que habían quedado abiertos, que están cobrando en la casa, ¿pueden haberse sumado a esta revuelta? Por sobre todas las cosas de los policías locales, sí, hay muchos policías locales. La gran mayoría que vimos en la calle son agentes que ya están sumariados, muchos de ellos, que saben que el destino no es el mejor. Que cuando se resuelve ese sumario van a ser exonerados. Y muchos de ellos probablemente que sí. Entonces, baja sueldo, un problema marketinero de luchar contra las mafias que lejos de resolver el problema lo agudizó, porque una persona no puede estar en una situación laboral con la espada de Damocles durante meses y meses y meses sin resolver. Era mucho más fácil. ¿Y por qué no se capacita? ¿Sabe por qué? Porque la política para muchos es marketing. Como decíamos recién, el marketing de la lucha contra la mafia. Para la política era mucho más fácil
entregar patrulleros que educar, porque lo que uno invierte en la educación no se puede mostrar en una televisión. Es mucho más fácil hacer un acto y entregarle chalecos antibala a la policía que invertir en educación. Ahora lo peor que después cuando vamos a ver los chalecos antibala resultaban que eran chalecos vencidos, que le cambiaban la funda y los compraban como nuevo. Entonces todas estas cosas hay que decirlas, hay que explicarlas. Aún así no le hicieron, volvamos a esto, Sergio, porque lo quiero entender, aún así Vidal no sufrió, digamos, una revuelta o una provocación por parte de la policía, como sí pasó en tu gestión, que llegaron a la Quinta de Olivos. Sí. Era muy impresionante la imagen de la Quinta de Olivos rodeada de bonaerenses. Sí, claro. ¿No pudiste frenar esto? Porque yo tenía la información. Podría, pero no lo íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque... ¿Vos le dijiste al presidente que iban a ir a Olivos? ¿Que podía llegar a pasar esto a Olivos? Cuando estaban yendo, sí, ya se sabía. Después de que hubo unas declaraciones, se sabía que iban a ir para allá. No, pero se supone que previamente las declaraciones las vimos todos, digamos, Pero, le vuelvo a repetir, eso es lo que hay y yo no lo iba a tapar, ¿sí? Y además, lo podría haber resuelto de dos maneras, ¿sí? Por la manera que se resolvió siempre, entre gallos y medianoche se firma, se arregla todo, acá no pasó nada, no hay sanciones, a los ministros no hay sanciones, acá no hay nada, ponemos aumento de acá, aumento por allá, porque otro de los problemas de los aumentos es que cuando los aumentos eran a la gente que está en actividad, también hay que pagar a los que están retirados. Los retirados, que eran la gran mayoría que estaban en la calle, policías que siempre en estos tratos entre gallos y medianoche quedan afuera. Nos preparamos para lo que iba a pasar. Por eso, ¿estaban preparados para esto que pasó? Sí, claro, la semana pasada? por eso la cadena de mando nunca se quebró, por eso es la primera vez que pasan dos cosas. Este tipo de revueltas hay permanentemente, pero es la primera vez que se soluciona sin una negociación, siempre fueron negociaciones. ¿Nunca los atendiste? ¿Nunca quisiste hablar con ellos? No hay ninguna negociación, nunca me senté con ninguno de ellos. ¿El jefe de la policía sí? El jefe de la policía estaba acá y tenía mi directiva de hacer lo que tenga que hacer para contener el conflicto. Lo que nosotros necesitábamos era contener el conflicto, que era una bomba de tiempo. La otra característica de estas resoluciones es que no hubo gendarmería en la calle. Todos los conflictos se resolvieron con 20.000. El último conflicto, me acuerdo porque yo estaba en el gobierno nacional, 20.000 gendarmes mandamos a la provincia de Buenos Aires y ayudamos a resolver el conflicto. Ofreció, se sabe y es pública la mala relación que tiene con la ministra. Lo haya ofrecido, lo haya ofrecido, no lo haya ofrecido en la ley interior, cuando una provincia solicita la intervención, automáticamente... No la pidieron. No la pedimos. No necesitaron pedirla. Nunca la pedimos porque sabíamos que esto lo teníamos que resolver. Pero si esto estaba tan controlado, entonces podemos decir... Estaba tabicado. Ese foco no sé... Ahora, después... Pero entonces nunca corrió riesgo, digamos, la institucionalidad o la imagen que vimos no se condice con lo que estaba pasando. Nunca, absolutamente nunca. La imagen tremenda que alertó a todo... Sí, esa imagen eran pocos policías locales, esas policías locales que es lo que todo el mundo confunde, que hay hasta los mismos policías no saben si el jefe es el jefe de la policía, si es el intendente, la policía misma no los consideran policías, porque ese es uno de los grandes problemas. La misma policía bonaerense a la policía local no la considera policía, son ellos una cosa y la policía bonaerense es otra. Entonces todo esto acompañado del ingrediente político, el problema que había con todos los retirados, con los 30.000 personas que quedaron hace más de un año sin una definición de sus sumarios, todo eso es un cóctel explosivo. Ese cóctel explosivo se soluciona de dos maneras, con parches, como se hizo siempre, o con reformas estructurales. Esa reforma estructural... ¿Lo podía sacar de Olivos? ¿Por qué lo iba a sacar? Yo tenía gente, ¿vio Chocobar? Bueno, toda esa policía son Chocobar, armadas. La policía, toda la policía que estaba en Olivos, son Chocobares. Los que intervinieron en este conflicto es policía local, la gran mayoría. ¿Los intendentes van a salir a cuestionar esto? ¿Por qué? Sí, la verdad. No, digo, pues muchos de los intendentes han apoyado, fomentado la policía local. Pero la policía local no es ninguna... No les va a gustar desde que tienen Chocobares que van a Olivos armados. ¿De dónde era Chocobar? No, está bien. Mire, los mayores problemas que tengo en el abuso racional de la fuerza es de la policía local.
Las mayores causas de gatillo fácil es la policía local. ¿Eso quiere decir que la policía local es mala? No, eso quiere decir que la policía local nunca se la entrenó como se debía entrenar. Pero yo me quedé con esto que es importante. Entonces, pero es que termine. Usted me dice, ¿por qué no lo sacamos? Porque yo ahí adentro tenía gente armada, bajo efecto de droga, alcohol, intereses políticos. En Olivos, todo, lo que rodeaban en todo, en Puente, acá, en Olivos. Armados, armados, con gente infiltrada. Entonces, mi función... ¿Qué podría ser una masacre? Eso podría haber terminado en cualquier cosa. ¿Saben cuánto tiempo lo podría haber resuelto? No. En minutos. ¿Cómo? Pero nadie... utilizando la infantería. Preferí no utilizar la infantería porque sabía... Eran muertos, o sea, ¿se contaban muertos? Y era muy probable. Nadie puede prever cómo funciona la estupidez humana. La estupidez humana tiene una característica, es impredecible. Entonces, mientras acá lo importante no era la imagen que había en Olivos, que es horrible, espantosa. Por un lado, esa es la policía que tenemos. Y cuando digo esa es la policía que tenemos, digo, eso es la falta de profesionalización de la policía que durante mucho tiempo veníamos diciendo. Muchísimo tiempo. Porque me habrá escuchado decirlo permanentemente. Por eso te preguntaba quién no te escuchó a vos. A vos yo te escuché decirlo, pero a alguien no le prestó atención no es hasta que pasó esto. Hacía falta atención. Que vayan drogados y borrachos a Olivos armados. Lo que pasa es que acá también hay otro actor muy importante que cambió la dinámica de la gestión, que es la pandemia. La pandemia nos cayó en marzo, la cuarentena hizo un stop en toda la parte administrativa, desviación de recursos para el área de salud, nos puso a todos nosotros empezamos el 30 de marzo con la reforma, no pudimos avanzar con la reforma, tuvimos que distraer muchos recursos que teníamos en la atención de la pandemia, en la atención de otros intereses que no tenían que ver con la seguridad, y en ese sentido es un actor importante que no se puede desconocer. Entonces, vuelvo al principio, ¿quién podía garantizarle? Había que garantizarle al gobernador que durante 3 o 4 días, que era el tiempo que se necesitaba para hacer esos cambios estructurales, la cadena de mando nunca se corte y que los mandos respondan a toda su línea. La infantería resolvió en la noche que fueron esta gente a la casa del gobernador, la sola presencia de la infantería generó una disuasión. Ahora, Bernie, esta tranquilidad de alguna manera sí es tranquilidad porque estás pintando un escenario de muchos datos que no se conocían hasta ahora de lo que había pasado, pero Alberto Fernández la tenía. Y esta tranquilidad que decís vos, de yo tenía la información y digamos, no me tomó de sorpresa. Ver, todos tenemos esa información y además no hace falta primero, cuando decimos tenemos la información, acá hay que tener muy en claro dos cosas. Todo el mundo utiliza a veces estructura policial para hacer inteligencia interna, algo que está prohibido. La inteligencia de la policía es pura y exclusivamente inteligencia criminal. ¿Todo el mundo quién es? El inconsciente, la gente piensa, ¿no?, que con la inteligencia de la policía uno puede andar, sí se puede, claro, fíjese, cosas que no me gusta entrar en temas porque la gente no conoce, es muy difícil, pero fíjese qué casualidad que este lugar donde se generaron los 36.000 sumarios se llama auditoría interna. Auditoría interna tiene un sistema de investigación que le permite investigar lo que pasa en el expediente. Claro, usted se pregunta, ¿y por qué generaron 36.000 expedientes y no lo resolvieron? Por dos cosas, por el miedo que resulta al ejecutar esos expedientes, y por otro lado porque todo ese aparato, en vez de estar luchando contra las mafias, como decía la gobernadora, se utilizó para hacer inteligencia con periodistas, inteligencia política, y no lo digo yo, lo dice la denuncia que tienen y que le han hecho a quien era el auditor de María Eugenia Vidal, que tiene grandes problemas judiciales por eso. ¿Quién le tenía miedo, digamos, a la policía y por eso no ejecutó los sumarios? Volvemos al tema de los y vuelvo a repetir yo... Vidal, su gestión en seguridad... Si usted abre 36.000 sumarios y no lo cierra, explíqueme qué fue lo que pasó. ¿Se asustó? No sé, yo no se lo pregunto. Eso, yo le cuento, usted saque la conclusión que quiera. Usted dice que va a luchar contra las mafias, abre 36.000 sumarios y deja 30.000 abiertos.
¿No se pregunta qué fue lo que pasó? Ahora, Sergio, la policía, por lo No, menos no me contestó, este sector, sí, me lo pregunto, claramente que sí. Ahora, este sector de la policía, cuando hace el reclamo, vemos que no solamente es salarial, sino que además hacen referencia al tema de las prestaciones, que no sea solamente idioma, y un detalle que dicen que es tan importante como la cuestión salarial, que es que no haya sanciones derivadas de lo que sucedió. ¿Esto se les puede garantizar? Mire, un policía sabe que tiene que cumplir la ley. Sí. Y nosotros decimos dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. Por lo tanto, pero yo le cuento, cuando el gobernador termina de hacer su anuncio, pues no fue una negociación, hace su anuncio, la policía que estaba, digamos, acá, la policía que estaba acá, no sé cómo llamar, la facción de la policía, parte de la policía, dijo: no nos satisface porque además del aumento queremos que nos garanticen que no vamos a ser sancionados. No sirve el aumento si hay sanción. Usted acaba de responder la pregunta que me hizo. ¿Qué dijo la policía? No, el tema de las sanciones nunca fue denegado, por lo tanto, me parece... ¿Van a ser sancionados? La policía sabe lo que tiene, que es lo que significa trabajar dentro de la ley y cometer infracciones por fuera de la ley. Bueno, ahora lo que sí tenemos que hacer, en otra situación, ¿qué hubiera pasado? Para sacarse esa presión de encima, cualquier ministro hubiera dicho: están todos sancionados y caen justo por pecadores. Hay que empezar a investigar caso por caso, cuál es la responsabilidad que le corresponde a cada uno. Pero no fue parte de una negociación, digo... ¿Qué le dije? No, pero pregunto, digo, que no hemos conocido, así como dice otras negociaciones. Me está preguntando... Entre gallos y medianoche, digo, no se negoció entre gallos y medianoche. ¿Yo qué le dije? No se acordó, bueno, que no hubo negociaciones. Listo. Nadie se comprometió con esa policía. Bueno, téngame paciencia. ¿Pero por qué nadie se comunicó con esa policía rebelde diciéndole: no van a ser sancionados. ¿Qué le dije? Que no. ¿Y entonces? Bueno, está bien, se lo vuelvo a preguntar para que quede claro, pues la policía sigue reclamando. Y además, si yo me comprometiera a no sancionar a aquel que corresponde, ingresaría en un delito que es incumplimiento de las atribuciones de un funcionario público. Y en ese marco, ¿qué va a pasar con el jefe de policía? Porque decía el gobernador, las sanciones van a correr, digamos, eventualmente por una cuestión judicial. La policía decía: no queremos que se abra un sumario en asuntos internos. Y cuando se le preguntó por el jefe de la policía y por el rol que tuvo, dijeron: eso es competencia de Bernie, digamos. Claro, le vuelvo a repetir, la función del jefe de la cúpula policial es mantener la cadena de mando, cosa que se mantuvo durante no se cuestiona... Durante el ministro soy yo, sí, quien asumió la responsabilidad de que no haya un quiebre en la cadena de mando. En la cadena de mando fui yo, y eso se llevó adelante. ¿Por qué? Porque hubo un segundo jefe que trabajaron los 3 días junto a su ministro para que eso no ocurra y para bloquear esas protestas y que no se desparrame para todo. En otro lado, si eso hubiera terminado en un desastre. En un desastre, hubiera terminado en un desastre o hubiera terminado en una negociación paritaria, la policía con las autoridades políticas, donde se hubieran encontrado soluciones momentáneas, soluciones que respondían o que satisfacían los intereses solamente de un sector, y cuando eso se hace hay un sector que no solamente no resuelve sus problemas, sino que se agudizan. Lo que hizo el gobernador es, como dije al principio, hacer lo que corresponde y no lo que se puede. Hizo lo que corresponde, se necesitaban 3 o 4 días para generar todas esas estructuras, por sobre todas las cosas financieras y administrativas, y el ministro le garantizó que durante esos 3 días esos conflictos iban a estar bloqueados. ¿Por qué no saqué la gente de Varela, la gente de la Rotonda de La Plata o la gente que estaba en la Casa de Gobierno? Porque me garantizaba que no iba a existir ningún problema que sea irreversible. Mire, las imágenes pasan, una muerte, un herido, de eso no se vuelve más. Uno tiene la responsabilidad de ejecutar una operación. ¿Sabían que con las imágenes no corrían ningún riesgo? Digamos, por más fuerte que haya sido la imagen, no se corría un riesgo concreto. Absolutamente. Con la actuación de otra fuerza, sí. La policía, la infantería y la caballería estaba totalmente alistada, porque le vuelvo a repetir, se pueden prever muchas cosas. Tuvimos una situación bastante más compleja de la que Por eso le digo, creímos. Porque una cosa es lo que se ve de afuera y otra cosa es lo que se ve de adentro. Estaban listas para actuar. La infantería y la caballería estaba alistada para cualquier inconveniente que no se desbordara. Y toda esa gente lo sabía, por eso no se desbordó. Ahora, Bernie, eso nos pasó en La Plata. En La Plata, cuando fue
cuando fue esa manifestación espontánea, media entre policías, sectores políticos, que fueron a la casa del gobernador, empezaron a incendiar cubiertas, empezaron a querer entrar, llegó la infantería, no actuó. La sola presencia de la infantería produjo un efecto disuasivo que terminaron yéndose todos a su casa. Ahora, si yo te pregunto a quién respondes, quién es hoy tu jefe, ¿es el gobernador? Vamos a seguir respondiendo preguntas obvias. Te la habrán preguntado otros colegas, yo no te lo pregunté y te lo quiero preguntar, si no querés no me contestes, pero digo, ¿es Axel Kicillof el gobernador o Cristina Fernández de Kirchner? El gobernador hay un solo gobernador en la provincia de Buenos Aires y es Axel Kicillof. Sí. Y cuando dicen que le respondes a Cristina Kirchner o te banca a Cristina Kirchner... Son dos cosas distintas. Usted me pregunta a quién respondo, yo soy ministro del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en un espacio político, el gobernador, varios de los ministros de la gobernación, que militamos junto a Cristina Fernández de Kirchner, que es la jefa de ese espacio político. Eso es discutir lo obvio. O sea que, pero espera, como ministro respondes a Axel, políticamente tu conducción es Cristina. Todos los que estamos en ese espacio político respondemos a Cristina. Cuando escuchás, ¿sos hombre de Cristina Kirchner? ¿Y qué? Sí. A esta altura me lo tiene que volver a preguntar. Bueno, pregunto para que me Sí, lo claro. diga. Sí. Sí, y nosotros y tantos compañeros míos que tienen función administrativa también. En este marco te voy a preguntar algo, calculo que no te va a gustar, no quiero dejar de preguntártelo, decís contesto todo. Habrás escuchado esta versión que decía que acá en realidad fue un armado político por parte de Cristina Kirchner para romper la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, del cual fuiste parte mirando para otro lado, sabiendo que iba a haber un levantamiento, asonada, revuelta, que se llamarlo como me parece que hay muchos que tienen vuelo corto a la hora de hacer análisis. O porque no le gusta... ¿Pero lo escuchaste? Sí. Sí, bueno, escucho todo. Si usted supiera la cantidad de cosas que uno escucha todos los días y que se pregunta muchas veces, ¿cómo puede ser que un periodista formado puede estar diciendo estas cosas? Bueno, suceden. La verdad que uno recién usted me preguntaba si había visto durante estos 3 días, si hay algo que no hizo fue mirar televisión, porque aquel que conduce una situación como la que conducimos nosotros no se puede dejar viciar sus definiciones por pensamientos como el que usted acaba de decir, que dicen, que dijo, que dijeron. Entonces ¿Pero no uno es tiene mejor que plantearlos? tener... ¿Cómo? ¿No es mejor plantearlos y tener la posibilidad, digamos... ¿Plantear el qué? No, digo, esto que yo manifesté de la posibilidad, hablas de vuelo corto, pero ¿no es mejor plantearlos y poder escucharte a vos decir qué pensás sobre esto que estuvo, sobre este rumor que estuvo dando vueltas? No, me parece que son planteamientos que no tienen nada que ver. Otro hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, como es Horacio Berbisky, fue durísimo, creo que fue el más duro con vos, dijo directamente que tenías problemas psicológicos e hizo referencia a la cuestión de la televisión, que esto te había pasado por estar mucho en la televisión. ¿Quién lo dijo? Horacio, ¿no lo escuchaste? Berbisky, que está en la televisión, ¿no? O sea, qué cosa rara, Horacio, ¿no? Los mismos periodistas que primero... Que lo de Super Bernie le parece una barbaridad y que desde el helicóptero no se ve lo que pasa, digamos, que puedes dar mucha vuelta en el helicóptero, pero que no se termina viendo lo que pasa ¿no? en el terreno. Mira, yo no soy quien para decirle nada a Berbisky. Pero Berbisky, digo, tiene entidad en este caso en particular por la cercanía que tiene a la actual vicepresidenta. Bueno, entonces, la verdad que... Pero te llaman el loco, ¿no? No sé, qué sé yo, Berbisky, la verdad que ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Me parece que hacer un planteamiento de ese sentido es faltarle respeto, no a mí, porque yo estoy acostumbrado, porque él viene de otro sector por el cual yo no pertenezco, obviamente, tanto laboral como ideológico, pero me parece que faltarle respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, decirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene un ministro que está psicológicamente mal, me parece que faltarle el respeto a un gobernador. Y me parece que Berbisky debería aclarar varias cosas, ¿no? De pauta oficial, muchas cosas que en algún momento lo vamos a aclarar. ¿Crees que lo de Berbisky tiene que ver, digo, insisto, ¿no? con los planteos que han hecho varios, ¿no? de los organismos de derechos humanos vinculada a la sospecha de la actuación de la bonaerense en el caso de Astudillo Castro? Le voy a decir algo que nadie sabe. Siempre dicen, bueno, siempre asuntos internos es un lugar muy complicado.
Un lugar que yo siempre se lo he ofrecido al sector de los derechos humanos. Asuntos internos de la bonaerense. Asuntos internos. Cuando yo asumí, asuntos internos de la policía se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque el sueldo de un director es 5 o 6 veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en derechos humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que les paga el Estado, que viven viajando dando conferencias, pero que nunca aportan nada y ni contribuyen a la gestión. Te haces cargo, por supuesto, de lo que estás diciendo, pero siempre me hago cargo. Los derechos, los organismos están más interesados en un sueldo que en trabajar por los derechos humanos. Ninguno de todos los de aquellos que hablé para que vengan a trabajar, y hablé personalmente y con nombre y apellido. Pero no puede ser por la historia que tiene tampoco quiero ponerme a está defender. Bien. Si usted tiene, con más razón, si usted que habla como el sector de Berbisky, que hace un reproche a la conducta de la policía bonaerense, le dice, ustedes están convencidos que tienen un reproche contra, vengan y corríjanlo. No se compromete, porque ese sector es puro bla bla, pero no se compromete. Cuando uno le dice, vengan, les doy asuntos internos para que desarrollen toda su teoría que escriben sobre la bonaerense, lo puedan poner en práctica, ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptó? Porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, wifi de por medio, ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar en la oficina no trabajando. Comparto, digamos, no voy a entrar en debate. Bueno, no comparte porque no conoce. Conozco el trabajo que hacen los organismos, pero digo, es la visión y entiendo que te haces cargo. Ahora, ¿crees que este malestar puede tener que ver justamente, con el caso del asesinato de Facundo? Eso fue un gran detonante también, por supuesto. ¿Te apuraste en salir a defender a la policía bonaerense cuando la hipótesis o la posibilidad de que haya sido chupado en un retén y llevado a una comisaría todavía está abierta y está una de las hipótesis que plantea la defensa, la querella de Facundo, la mamá de Facundo? Pero la justicia, ¿qué dijo? La justicia hasta ahora no imputó a hasta ahora. Sí, hasta ahora, ningún policía. Pero te pregunto, esto porque para algunos retrotrajo a la situación de Patricia Bullrich defendiendo a la fuerza frente a lo que había pasado con Maldonado antes de saber siquiera qué era lo que había pasado con la fuerza. Te pregunto si crees que te apuraste o no, puedo seguir con tu posición. No solamente, no es una cuestión de tiempo. Y esto es la diferencia. ¿Sabe qué? Usted está acostumbrada a la especulación de la clase política. Si hay algo que me revela es la injusticia. Y yo ante la injusticia no me callo. Toque los intereses de quien toque. Me parece muy injusto, pero muy injusto, acusar a gente que la justicia en su investigación hasta el momento dijo que no tiene nada que ver. Gente que ni siquiera conozco. Porque acá se habla... un chico que estaba yendo a Bahía Blanca que fue parado en 2 retenes donde hay situaciones contradictorias. No vamos a entrar, en lo que tiene que ver... Vuelvo al principio. Sí. La justicia imputable... No hay imputados, no. Hay un pedido por parte de la querella de que sean imputados, le voy a decir, mire, pero no. La querella, para que aquello que no está mirando, presentó en su escrito que el pedido al fiscal y a la jueza federal que sean detenidos a la policía y que tenían pruebas más que suficientes. Hizo la justicia, denegó el pedido. Sí. Le dijo que no tenía ninguna prueba. Denegó el pedido, sí. Y cuando un abogado hace un pedido a una jueza y la jueza lo rechaza, ¿qué hace el abogado? Bueno, pero apela. Apela. Sí. ¿Qué hizo el abogado de la querella? No apeló. Cuando uno no apela, está aceptando tácitamente lo que dice la jueza. Por lo tanto, una cosa es lo que dice en la televisión y ustedes compran, y otra cosa es lo que dice el expediente. Yo le sugiero que en vez de repetir lo que dice el abogado de la querella en la televisión, lea un expediente. ¿Cuántos policías había imputados? Te dije ninguno. Bueno, pero lea todo el expediente.
Lea las pruebas objetivas y subjetivas que hay en el expediente. ¿Vos crees que hay operaciones en tu contra o que hay... Todo el tiempo. ¿Sí? Sí, es parte de la política. ¿Y que hay muchos interesados en que te vayas de este lugar? Muchísimo. ¿Por qué? Cuando tengamos una hora de tiempo se lo voy a explicar porque es... acá me dice, no, hay lugares donde son muy apetecibles dentro de la política, que tiene que ver con algunos intereses territoriales. Y por ejemplo, cuando nosotros decimos en la provincia de Buenos Aires el derecho a la propiedad privada es inviolable, le estamos diciendo a un sector de la política, señores, acá los piqueteros no. ¿Y vos crees que tenés todos esos frentes, digamos, sí, claro, que operan? Sí, claro, por supuesto. Entre esas operaciones, perdón... Soy de aquellos, por ejemplo, sí, que le molesta que diga que el peronismo no es repartir planes sociales, el peronismo es generar trabajo. Y molesta. Y como molesta, hay muchas operaciones. Entonces, como yo no le debo nada a nadie, no tengo compromiso con nadie y tengo la posibilidad de decir lo que pienso, puedo equivocarme o no, pero el peor pecado es cambiar, porque si hay algo que nos ha mostrado la política argentina, que está lleno de aquellos que dicen estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. Y por eso nos va como nos va, porque tenemos posiciones errantes. Nosotros no podemos construir políticas de largo plazo porque los políticos que generan esas políticas están en un lado y están en el otro, van y vienen. Yo siempre me mantuve en el mismo lugar y eso a la política no les gusta. O sea, ¿crees que estas operaciones están destinadas a gente que se han tirado nombres a lo largo de esta semana ya como posibles reemplazantes? Ahí hay que buscar o habría que buscar. Busque usted donde quiera buscar. Mi esfuerzo está. Pero hay intendentes puesto. Interesados en poner. Eso lo dice usted, no lo sé. No sé. Bueno, usted me pregunta por qué molesta mi actitud, porque no me callo ante la injusticia, porque no soy sumiso, soy leal y ¿sabe qué? La lealtad le duele a muchos. ¿Lealtad a quién? La lealtad le duele a muchos. ¿A quién? Porque muchos de los que me acusan, muchos de los que me atacan, si hay algo que no conocen es de lealtad. ¿Leal a quién? Sí, a todo. Primero, la lealtad es un camino de ida y vuelta. ¿Y sabe qué? La lealtad no es solamente a terceras personas, la lealtad es hacia uno mismo. La lealtad es decir lo que uno piensa. La lealtad es mantenerse siempre coherente entre lo que dice y hace. No es decir una cosa y después cuando me conviene digo otra. No es hoy estoy acá porque me conviene y mañana estoy allá porque me conviene. ¿Y sabe qué? Todos los que somos leales, a toda esa gente desleal les duele, les molesta, porque somos un modelo de comparación y no les gusta que lo comparen. Te voy a pedir disculpas por meterme en un terreno personal. Entonces no sé, mejor no se meta en terrenos personales. No me contestes si no querés, pero digo, puede ser parte de una... Sonó mucho, digo, porque junto con lo de la policía pasó esta semana, que se te relacionó en un tema personal con una colega, pero además hablando de que te habías ido de tu casa, que estabas viviendo acá, que estabas viviendo en un colectivo, no sé si eso es cierto o no. Digo, yo vivo en un colectivo. Lo podemos ver ahora, pero digo, sí, ¿crees que es parte también de una operación? Porque, digo, ya meterse también como en tu vida personal, no tienen en tu vida privada. Las operaciones políticas no tienen límite. Lo que tenemos que tener límite somos aquellos que no tenemos que desviar nuestra atención por las cosas que son importantes. Y mi atención está en las cosas importantes. ¿Y qué buscó esto? ¿Desviar tu atención y llevarte, digamos, no sé, a los programas de Chimento? La verdad que con las cosas importantes que tengo no te lastimó, no te roza, no es cosa... No me... Porque uno cuando toca en la familia lo piensa dos veces, ¿viste? Bueno, mi familia está acostumbrada a estas cosas, así que venimos de cosas peores todavía. Así que más persecución judicial que nos han hecho, más persecución con diferentes organismos que tiene el Estado en la época de Macri, ya tenemos el cuero curtido, pero no hay que acostumbrarse. Y por eso molestamos, porque nosotros no nos acostumbramos, no nos arrodillamos y no somos sumisos. Mire, yo soy un soldado, y un soldado se arrodilla ante Dios solamente, de ahí para abajo a nadie. No te vas de acá. Me voy a ir el día que el gobernador me lo pida. ¿Y no te vas a ir, digamos, por alguna de estas situaciones o conflictos que no sé si están terminados o no están terminados, o si fue este germen de... Le voy a decir de vuelta, me voy a ir el día que el gobernador me lo pida, que es a quien le debo explicaciones. Sergio Berni, muchísimas gracias. Por favor. Vamos a ver ¿podemos ir a ver el sí, ministro del trailer? Perdón, ¿Trabajas acá
acá y en el trailer. A la mañana, Pasa, nosotros arrancamos a las 5 de la mañana. Sí, pasamos. Entonces de acá vemos las... es un... ¿Dormís acá? Acá. Ah. De hecho todavía está la cama sin hacer. ¿Qué? Ah. Esto es como una delegación, un lugar donde se hacen ¿Y vos te reuniones. instalaste acá? Yo me instalé acá porque este es el epicentro de la actividad operacional del conurbano ¿Y preferías bonaerense. estar acá y no en La Plata? Y en La Plata uno pierde... ¿La Plata que es más escritorio? La Plata es todo escritorio, está a 60 kilómetros de acá y uno pierde contacto con la realidad. Aparte, hasta ya llega un momento que no quiere salir de La Plata porque cansa ir de La Plata. Entonces, cuando uno está acá, está obligado a la dinámica del conurbano a trabajar todo el tiempo. Si no, se lo llevan puestos los problemas. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene haciendo RM, no acá, en este lugar, sí en A24.